Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Da comienzo esta sesión extraordinaria que se celebra hoy en el Salón de Pleno de este excelentísimo Ayuntamiento de Mérida, 11 de julio del 2019 a las 19 horas, con el siguiente orden del día. Punto primero, renuncia al cargo del concejal suscrita por don Rafael España Santamaría. Si me permiten, les leo una breve carta que nos ha mandado para poder leer en el Pleno, porque ya está ejerciendo sus nuevas funciones. Y dice así: tan solo quisiera dedicar unas líneas a despedirme de todos ustedes, compañeros y compañeras de corporación, ya que otras cuestiones no me permiten estar en este momento. Quiero pedir disculpas si en algún momento no estuve a la altura de las circunstancias y gracias por entenderlo así. Quiero agradecer el trabajo de técnicos, trabajadores municipales, por su labor diaria, sin cuya colaboración y dedicación no sería posible que esta maquinaria funcionara. Gracias por estar ahí. Gracias a todos por ayudarme y crecer profesional y personalmente, y especialmente al alcalde Antonio Rodríguez Osuna por haber querido contar conmigo en aquel momento, y a mi partido por habérmelo permitido estar. Se presenta una legislatura apasionante, con grandes e interesantes proyectos que ayudarán y contribuirán sin duda a engrandecer esta ciudad, y para los que les deseo a todos y a todas, y en especial al equipo de Gobierno, los mayores éxitos. Ha sido un auténtico placer, un verdadero orgullo y un honor haber trabajado con todas y todos ustedes, siendo concejal del Ayuntamiento de mi ciudad, el haber defendido y luchado por los intereses de Mérida y haber colaborado en mejorarla en estos años. Les deseo lo mejor a todos ustedes y a Mérida. Se incorpora el escrito de renuncia y pasamos al siguiente punto del orden del día, el segundo punto, que si a ustedes les parece bien, como es dar conocimiento y dar cuenta en el punto 2 y en el punto 3 de lo que es informe de intervención y tesorería, informe trimestral de intervención y tesorería sobre el plan de ajuste, va a dar la concejal y portavoz de Hacienda información al respecto y luego veremos un turno de palabra de ambos puntos en una misma intervención. Tiene la palabra la concejala de Hacienda y portavoz. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a los asistentes y a todos los miembros de la corporación. Como bien dice el alcalde, solamente es informar y dar cuenta, no se someten a votación estos dos puntos, y en el primer punto es informar sobre los informes de intervención y tesorería referentes a las medidas contra la morosidad, y tenemos que decir que en el primer trimestre del ejercicio 2019 las facturas que estaban pendientes de pago y que no se habían tramitado en ese primer trimestre, quedaban pendientes únicamente dos facturas del Ayuntamiento de Mérida, que sumaban un total de 1.210 euros, y del Centro Especial de Empleo La Encina, 0 facturas, no quedaba ninguna. Estas son las facturas que ha transcurrido más de 3 meses y no se han tramitado. Los motivos pueden ser diversos, o por pérdida, disconformidad del contenido de la factura, o porque existe algún error en esas facturas y se tiene que tramitar su devolución. Las otras cuestiones son las facturas que están dentro del periodo de pago, que en total se abonaron 278 facturas por un total de 2.300.000 euros. Deciros también que el periodo medio de pago, dentro del periodo de pago, exactamente 278 facturas por un valor de 2.300.000 euros, y fuera del periodo de pago quedaban un total de 394 facturas que sumaban 3,5 millones de euros. Disculpad, lo vuelvo a repetir porque no lo estaba leyendo bien. Los pagos realizados en el primer trimestre del 2019, dentro del periodo de pago se habían realizado 394 pagos por un valor de 3,5 millones de euros, y fuera del periodo de pago quedaban un total de 246 facturas por un valor de 914.000 euros. Os voy a informar también del periodo medio de pago del último mes, que es 29,44, pero bueno, es una cuestión que no se suele dar cuenta en el Pleno, pero es un dato que tenemos en la actualidad. Se informa, no se somete a votación y, bueno, preceptivamente se informó en la Comisión de Hacienda que tuvo lugar esta pasada semana. Gracias. Muchas gracias. De menor a mayor, el portavoz de Vox tiene la palabra.
Sí, muchas gracias. Mi grupo se da por informado de lo expuesto por la delegada de Hacienda y asimismo fuimos informados convenientemente en la comisión correspondiente. No tengo nada más que añadir. Muchas gracias. El portavoz de Unidas por Mérida. El portavoz de Ciudadanos. Lo mismo, señor alcalde. Perfecto. La portavoz del Partido Popular. Nos damos por informados. Gracias. Bien, pues entonces, si no hay nada que puntualizar, recordando que el Ayuntamiento en mayo de 2019 paga en 29,44 días, es decir, cumplimos con la Ley del Pago a Proveedores y con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que yo les propongo a los portavoces de los grupos que, aunque tienen que ser dos votaciones por separada, ya que sería aprobación, si procede, de las inversiones financieramente sostenibles para el año 2019 y la aprobación, si procede, del expediente de crédito para la financiación de esas inversiones, además de la amortización de deuda con cargo al superávit, son dos votaciones independientes, pero yo creo que pueden enlazarse en una misma intervención, independientemente del tiempo que tengamos que estar interviniendo al respecto. Digo, porque tienen mucho que ver las dos cuestiones, ¿no? Tomo yo la palabra para iniciar diciendo que, como saben ustedes, el superávit del Ayuntamiento del año 2018, lo que es el remanente positivo de tesorería, fue de un total de 4.950.000 euros, que de ese dinero, según lo que indica la ley, hay que destinar a amortización de deuda financiera 1.662.000 euros y que nos quedaban, por tanto, 3.288.000 euros para inversiones financieramente sostenibles. Lo que propuso este equipo de Gobierno es hacerlo en dos fases, es decir, hacer una en este pleno del 11 de julio y poder hacer otra el 28 de agosto. Saben, como les explicó la portavoz, en las distintas reuniones mantenidas para la negociación de estas inversiones financieramente sostenibles, que lo más complicado es la redacción de los proyectos de obra para poder incluirlas y aprobarlas en las modificaciones de crédito. Por eso, muchas de las propuestas que nos han hecho llegar a través de los grupos políticos, existe el compromiso del Gobierno y de la propia delegada de Hacienda de incorporarlos en el pleno de un pleno exactamente igual que este, donde habrá un punto del orden del día de modificación presupuestaria para aprobar esas inversiones financieramente sostenibles con aquellas propuestas que nos han hecho llegar los grupos. Lo digo hoy aquí para que quede también constancia de ello. Les informo que de esos 3.288.295,82 euros para inversión presupuestaria, se traen hoy aquí 2.677.600 euros, que corresponden a estos créditos extraordinarios, que son inversiones financieramente sostenibles, que habrá también que votar las inversiones y votar la modificación de crédito presupuestaria, que consisten a la mejora del campo de fútbol del Estadio Romano de Mérida por un valor de 27.100 euros, la adquisición de 2 barredoras del cementerio municipal por un valor de 10.900 euros, la adquisición de un camión eléctrico para el propio cementerio por 23.000 euros, la construcción de nichos y mejoras en el cementerio municipal por un valor de 280.000 euros, la realización de capas de rodadura en varias calles de la ciudad por un valor de 500.000 euros. Hay que decir que algunas fueron coincidentes con las que se propusieron, algunas concretas fueron coincidentes con propuestas de la oposición. Es un proyecto técnico que hacen los técnicos de urbanismo en función de las calles que peor estado de rodadura tienen, ¿no? Fundamentalmente se hace así. Otro de los proyectos fue el campo de fútbol de césped artificial en la barrera de San Andrés, 3.385.200 euros. La reforma de las salas acústicas en el Conservatorio Municipal, 34.000 euros. El levantamiento de un muro de cerramiento en la zona deportiva La Corchera, 20.000 euros. El cerramiento con malla de pista polideportiva en Marisela Dora, con 21.700 euros. La adquisición de los terrenos dotacionales en la avenida Vía de la Plata, que, como bien saben ustedes, es un justiprecio que ya venía dado por un procedimiento de solicitud de expropiación del propio propietario de esa cuña en la avenida Vía de la Plata, y la adquisición de los terrenos dotacionales del convento de las hermanas concepcionistas, que ustedes verán que la retención de crédito que realizó este ayuntamiento antes de iniciar la negociación fue de 1.124.000 euros y el precio final de acuerdo, en un preacuerdo que tenemos con el representante y con las hermanas franciscanas concepcionistas, es de 847.000 euros. Quiere decir esto que de esos 2.677.000 euros que traemos hoy aquí, primero para aprobar las inversiones y segundo para modificar el presupuesto e incorporarlas como crédito, de ahí ya hay en torno a 500.000 euros que calcula este Gobierno, entre otras cosas por la bajada del
del convento de la retención de crédito y la compra del convento, y luego por las bajadas de las licitaciones de obra, que siempre se calcula que están, como en todas las obras, en torno a un 10%, calculamos que todo el dinero que va a sobrar una vez que se saquen las licitaciones lo incorporaremos al pleno del 28 de agosto para poder incluir en las propuestas de inversiones financieramente sostenibles la diferencia, de tal manera que, sin tener un número a ciencia cierta, si eran 3.288.000, pues estamos hablando que estará en torno al 1.000.000 de euros aproximadamente, entre 800 o 1.000.000 de euros en función de la bajada, lo que destinaremos en el pleno del 28 de agosto para otras inversiones financieramente sostenibles. La decisión de estas inversiones financieramente sostenibles ha respondido únicamente a dos criterios. Una, el tiempo, es decir, hay muchas más inversiones que también son prioritarias en la ciudad, pero no había la redacción de los proyectos. Cualquier licitación, ejecución de obra, lleva un procedimiento técnico que es la redacción de los proyectos, la consignación presupuestaria y la licitación, y por tanto, de todos los proyectos que esta ciudad tiene pendientes, que son muchos, evidentemente, estos eran los que eran más fáciles, por decirlo de alguna manera también, de llevarse a cabo, ¿no? Porque eran proyectos que ya se tenían durante muchos años, incluso de legislaturas anteriores, se tenían las mediciones hechas de obra y, por tanto, era mucho más fácil traerlo a aprovechar esta oportunidad que nos da este Real Decreto Ley que nos permite invertir inversiones financieramente sostenibles. Creo que he intentado explicarlo de la mejor manera posible. Ahora abrimos un turno de palabra y les recuerdo que debatimos de dos cuestiones. Una, las propias inversiones en sí, que acabo de detallar, y otra es, en el segundo punto, en el punto quinto, la amortización de la deuda con cargo también a ese remanente positivo de tesorería en 1.662.000 euros. El primero es la aprobación de las inversiones relatadas aquí y, en el segundo, la financiación de las inversiones y la amortización de la deuda. Creo que he intentado explicarme de la mejor manera posible y abrimos un turno sin tiempo, si les parece bien, ya que son muchas las cuestiones que hay que opinar. Un turno sin tiempo de menor a mayor y las intervenciones que sean necesarias. Tiene la palabra el portavoz de Vox, señor Pelayo. Muchas gracias, señor alcalde. Consideramos en mi grupo que las inversiones propuestas pues vienen avaladas en cuanto a su necesidad y su importe, bueno, pues por los correspondientes informes técnicos, preceptivos, y no me voy a detener ahora a analizar cada una de ellas, ¿no? Ya las vimos en comisión, en la correspondiente comisión, hemos sido debidamente informados, se ha expuesto y se ha cumplido con todos los requisitos habidos y por haber. Mi grupo está estudiando también, como atendiendo al ofrecimiento del alcalde pues, y del equipo de gobierno, pues algunas propuestas de actuaciones que consideramos necesarias, otras inversiones que consideramos necesarias también para nuestra ciudad, porque son muchas, efectivamente, como usted ha dicho, las necesidades y hay que priorizar necesidades. Pero atendiendo a que son muchas, pues nosotros también tenemos nuestras prioridades y las expondremos oportunamente para que se estudie por parte de los técnicos municipales su viabilidad y, en su caso, pues sean tenidas en cuenta y llevadas en su caso a cabo. Una mención especial merece en el tema de las inversiones financieramente sostenibles el asunto o el tema del edificio, de la adquisición del edificio del convento de las Concepcionistas y los terrenos aledaños. Bueno, a mi grupo le parece bien esta operación, le parece bien. En mi discurso de toma de posesión como concejal, celebrado hace poco tiempo, dije bien claro que apoyaría aquellas decisiones del Gobierno que fueran beneficiosas para mi ciudad. Considero que esta lo es. Ciertamente que está incluida dentro de un grupo que sería, bueno, pues discutible, pero la medida estrella es la adquisición del convento de las Madres Concepcionistas y creo que es la adquisición de un edificio emblemático, un edificio histórico para nuestra ciudad. Se nos abre la posibilidad de engrandecer la Plaza de la Constitución con los terrenos aledaños y, en fin, y de hacer en esos terrenos, ya discutiremos más adelante, ahora se trata de la adquisición del edificio, ya discutiremos más adelante el fin que se le puede dar. Y espero que las propuestas, que con la misma lealtad que nosotros estamos actuando, las propuestas que nosotros podamos hacer respecto de eso, pues sean también tenidas en cuenta
No es momento, creo yo, ahora, respecto de esta compra, me refiero a esta compra concreta, de políticas ni de oponerse por oponerse. Así es que nosotros, mi grupo, ha decidido, en atención a esta operación, aprobar y apoyar, mejor dicho, apoyar la propuesta del Gobierno respecto de las inversiones financieramente sostenibles. Muchas gracias, señor alcalde. Por cierto, sí quisiera añadir algo. Espero que se tengan también en cuenta, bueno, pues ciertos derechos adquiridos que hay respecto de terceras personas. Un señor que tiene un negocio detrás que está todavía en régimen de alquiler y tal, allí si no estoy mal informado, bueno, pues cuando se realice la operación y otras personas que puedan estar afectadas. Muchas gracias, muy amable. Sí, el portavoz de Unidas por Mérida tiene la palabra. Señor Álvaro Bac. Bien, muchas gracias. Bueno, pues efectivamente nosotros vamos a votar a favor de la propuesta que trae el equipo de Gobierno y lo vamos a hacer por dos cosas, por dos motivos, mejor dicho. El primer motivo es porque, bueno, entendemos que la relación de medidas que ya está incluido en la propuesta del equipo de Gobierno es razonable. Es cierto que se pueden hacer muchísimas más, pero también es cierto que ninguna de las que está incluida en la propuesta del Gobierno nos parece mal. Se pueden realizar muchísimas más porque las necesidades que tiene la ciudad van mucho más allá del dinero disponible. Tenemos creo que hemos dicho 3.288.000. Si hubiéramos tenido 32 millones, también nos habríamos gastado 32 millones, eso está claro. Pero bueno, como la que hay, pues siempre va a haber cosas que se queden fuera. Por lo tanto, como entendemos que las propuestas están bien, pues entonces no hay ningún motivo para votar en contra, ¿no? En segundo lugar, como bien ha dicho el alcalde, en este primer pleno se trae a colación las propuestas del equipo de Gobierno. Luego hay un segundo pleno en el que se va a traer las propuestas de los grupos de la oposición. Y bueno, lo que está claro es que nosotros hemos hecho una serie de propuestas. Parece ser que de una forma preliminar el equipo de Gobierno también las ha aceptado. En su momento ya en el pleno siguiente ya las expondremos. Y si bien es cierto que es absolutamente necesario que el equipo de Gobierno vote a favor de las nuestras, pues en justa correspondencia, pues este es el segundo motivo, pues es bastante razonable que nosotros votemos a favor de las propuestas del equipo de Gobierno, ¿no? Así de sencillo. Y ya a modo de observación, dos cosas, ¿no? La aplicación de estas cantidades se deviene de la aparición de un superávit, es decir, porque hemos ingresado más de lo que hemos gastado. Una vez que hemos llegado a esta circunstancia, grosso modo, una vez que hemos llegado a esta circunstancia, lo que nos permite la legislación que se ha aprobado en los últimos años es que no lo destinemos solo a la amortización de deuda, sino que también lo podemos destinar pues, a lo que viene aquí, ¿no? Inversiones de capital, con una serie de construcciones que vienen en los reales decretos. A lo mejor lo que deberíamos de tener en consideración, igual que lo deberíamos haber tenido en consideración en el ejercicio anterior, es sencillamente gastar más. Es decir, si la ejecución ordinaria del presupuesto hubiéramos gastado un poco más, entiendo que si seamos prudentes, entiendo que no nos podemos ir de madre, por decirlo de alguna manera, pero si hubiéramos gastado un poquito más, tendríamos la ventaja de que todos esos gastos no tendrían que estar constreñidos con arreglo a las normativas y a las especificaciones que vienen en cada Real Decreto que aprueba cada año el Ministerio, sino que en cada momento podemos ir pues haciendo un poco lo que nos da la gana, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene eso? Porque tienes más libertad. No tienes por qué destinarlo sencillamente a un gasto de inversión o no solo a los grupos de función que vienen destinados en el Real Decreto, ¿no? Que sea el alcantarillado, yo que sé, zonas verdes, lo que fuera, sino que sencillamente lo podrías gastar, por ejemplo, en personal, que no podemos hacerlo, o en cualquier otra cosa. Por lo tanto, yo creo que a lo mejor sí podemos tomar nota, o corríjame en caso contrario, de que se puede gastar un poco más de lo que se gasta. No es malo ser prudente, pero entiendo que ya estamos en un momento en el que podemos ya un poco abrir la mano, ¿vale? Y en segundo lugar, también en forma de anotación o comentario, pues la verdad es que hay una cosa llamativa, ¿no? Se supone que son 3.288.000 lo que nos podemos gastar, pero hay 1,5 millones que, por mandato legal, digamos, o por prescripción, tenemos que gastarlo en amortización de deuda. Tenemos que gastarlo en amortización de deuda cuando estamos al día en el gasto de la deuda. Y esto lo hacemos así porque la ley lo impone. La verdad es que es curioso porque el Real Decreto que regula este asunto precisamente nos permite gastarnos parte del superávit en otras partidas que no son amortización de deuda, precisamente porque dice, dado que las administraciones locales son aquellas administraciones que son las que están más cercanas
a los ciudadanos, que son las que de una forma más directa están vinculadas con las competencias y los ejercicios de los servicios públicos que están vinculados con las necesidades de los vecinos, pues entonces vamos a dejarles que gasten cuando están en condiciones de hacerlo. Bueno, pues entonces, ¿por qué no podemos gastárnoslos todos, no? Ya que estamos al día, pues no estaría de más que nos pudiéramos gastar los 5 millones y pico en vez de solo 3.288.000. Pero bueno, lo cierto es que más allá del testimonio que podamos dejar aquí, pues el equipo de gobierno no puede hacer más que lo que establece la norma, ¿no? Pero entiendo que de alguna manera es un contrasentido. No sé si estaremos no de acuerdo en eso. Muchas gracias. Muchas gracias. El portavoz de Ciudadanos tiene la palabra. Muchas gracias. Bien, pues en la misma línea, en vista del remanente positivo del pasado año y habiéndose cumplido la estabilidad presupuestaria que se requiere por la ley, pues las inversiones financieras sostenibles que ha propuesto este equipo de gobierno actual nos parecen adecuadas. Por lo tanto, el Grupo Ciudadano da su aprobación en lo que proceda. También nosotros para el próximo pleno propondremos algunas medidas, a ver si se pueden financiar por esta vía, como pudiera ser en la misma línea que el equipo de gobierno del convento que está en la Plaza de Santo Domingo, que son terrenos que yo creo que tienen carácter dotacional y no van a cumplir función alguna que el ayuntamiento pues sea también dueño de la misma, para el uso, mejor uso que se le pueda dar para la ciudad. Pues nada más que añadir, simplemente que estamos de acuerdo. Muchas gracias, señor Humane. Señora portavoz, señora Pilar, tiene la palabra. Gracias, del Partido alcalde. Popular. Pues el Grupo Municipal del Partido Popular ve positivo, por supuesto, para Mérida que exista un remanente líquido de tesorería y que la normativa vigente nos permita aplicar una parte a realizar estas inversiones para la ciudad y, por otra parte, se destine a amortización de deuda. No va a discutir nuestro grupo que todas las inversiones propuestas son positivas para la ciudad. Se nos ha ofrecido, como ya se ha comentado aquí, a todos los grupos políticos la posibilidad de plantear propuestas para tal fin, pero lo cierto es que hemos contado con poco tiempo para su elaboración. No obstante, nosotros sí hemos presentado una propuesta concretamente para asfaltado de calle, sugeridas mayormente por las propias asociaciones de vecinos. Entendemos que por cuestiones igualmente de tiempo, pues nuestras propuestas no han podido ser informadas por los técnicos municipales, como bien se ha dicho, para traerlas a este pleno y que van a ser valoradas y presentadas para su aprobación en un pleno posterior que tendrá lugar a finales de agosto, como ya se ha citado. No descartamos tampoco incorporar en los próximos días alguna otra petición, aun cuando también nos encontramos con la dificultad del limitado espacio temporal para la ejecución de este tipo de inversiones que sabemos que tienen que estar finalizadas al día 31 de diciembre. Bien es cierto que en esta batería de propuestas de IFS que hoy se presenta al Pleno para su aprobación, sí hay una calle que se recogía en la petición presentada por el Partido Popular, que es la Avenida de la Libertad, y que entiendo que al coincidir con las propuestas que ya estaban evaluadas por parte de los técnicos municipales, se incorporan en el listado de calles. No tenemos objeción alguna a la adquisición de patrimonio inmobiliario que se plantea en el expediente y consideramos que esta adquisición repercute enormemente en el interés general de la ciudad de Mérida y de todos sus vecinos. En cuanto a las vías que van a ser objeto de asfaltado, como comentábamos antes, compartimos la necesidad de la obra, dado el estado en el que se encuentran estas y otras muchas calles de nuestra ciudad, que tienen un gran deterioro fruto del uso y del paso del tiempo, y también, a nuestro entender, por una falta de mantenimiento que hemos sufrido en la anterior legislatura. Pero este punto cuarto del orden del día del Pleno se presenta para su aprobación en bloque, con todas las IFS que el equipo de Gobierno pretende aprobar, y no van a ser votadas de una forma individual, sino como un único punto. Y por ello, para nosotros resulta necesario hacer unas aclaraciones porque no compartimos en conjunto el listado de las IFS relacionadas. Volvemos a insistir en que vemos que todas las inversiones son positivas, pero nuestro orden de prioridades hubiera sido otro, teniendo en cuenta las infinitas necesidades de mantenimiento y de reparación que hay en nuestras barriadas, que nosotros vinimos denunciando en los meses pasados, en la campaña electoral, y que habíamos incorporado como una prioridad importante en nuestro programa electoral de las pasadas elecciones municipales. A nuestro juicio, esas necesidades también deberían haberse detectado por el equipo de Gobierno en el ejercicio de su gestión y haberse planificado una mayor inversión destinada a ello con cargo a este remanente líquido de tesorería. Creemos que se deberían haber planteado todas las inversiones para la consecución de un mayor interés general y social, un plan de arreglo de acerados, de losetas, de accesibilidad,
de actuaciones en infraestructuras deportivas abiertas al público en general, etcétera. Pero bien es cierto que nosotros no podemos votar en contra de este punto. Algunas de las inversiones que se han detallado repercuten como un presupuesto previo y necesario para su viabilidad en instalaciones que son todas propiedad municipal, por supuesto, pero varias de esas instalaciones tienen una cesión de uso en favor de terceros y se gestionan de una forma privada o incluso empresarial. No discutimos que las obras sean necesarias en esas instalaciones, su necesidad está más que justificada, pero no compartimos que las mismas hayan de ser soportadas y financiadas en este punto con cargo al presupuesto municipal. Hablamos concretamente de las obras de inversión en mejoras del campo de fútbol del Mérida, que aun siendo de escasa cuantía, entendemos que, dado que está cedido, deberían haber sido soportadas por el equipo, la sociedad anónima que en este caso gestiona el campo. Es verdad que nosotros apoyamos sin fisuras el deporte en Mérida y que nos alegramos enormemente del ascenso de categoría del equipo, pero este tipo de mejoras no deberían ser costeadas, a nuestro juicio, con cargo al presupuesto municipal. La inversión en el campo de fútbol de San Andrés, que no dudamos igualmente que será beneficiosa y necesaria, se va a llevar a cabo también una instalación que es propiedad municipal, pero que hoy en día tiene cedido su uso y se gestiona de forma privada, aun cuando haya una pretensión posterior de darle un uso más amplio en favor del centro educativo y de la Casa de la Madre, como se nos informó. En cuanto a las obras de reforma de las salas acústicas del conservatorio, tenemos que recordar que el conservatorio fue objeto de cesión a la Junta de Extremadura mediante un convenio interadministrativo, convenio que, a juicio del Grupo Popular, se firmó en unas condiciones especialmente gravosas para nuestro ayuntamiento. Estuvimos de acuerdo con la cesión, pero no lo estuvimos respecto a las condiciones de la misma. Ese convenio de cesión establece como obligación para el Ayuntamiento de Mérida soportar y financiar los gastos de mantenimiento ordinario, pero la inversión que se trae para su aprobación al Pleno excede, bajo nuestro punto de vista, de ese mantenimiento ordinario y creemos que constituye una verdadera mejora que debería ser financiada por la Junta de Extremadura. Respecto a estas tres inversiones, creemos asimismo que entra en colisión con una de las medidas que se recogen en nuestro plan de ajuste, que va dirigida a optimizar la cesión y el uso de los edificios públicos y que nos obliga a la repercusión de los gastos de mantenimiento a aquellas instituciones que tienen cedido el uso de estos inmuebles, indicando igualmente que es de aplicación obligatoria en los convenios que se formalicen como una medida de ahorro de gastos. Si se financian estas inversiones con cargo a fondos municipales, estamos burlando la obligación contraída en el plan de ajuste vigente para nuestra corporación. Y no lo dice el Partido Popular, lo dice, como ya les he indicado, el plan de ajuste que debemos cumplir en nuestro ayuntamiento y que debe regir nuestra actuación municipal. Por otro lado, se plantean como ICS, en materia de medio ambiente, la adquisición de maquinaria y de un vehículo para el cementerio municipal. Entendemos esta inversión como especialmente necesaria dada la precariedad con la que se está desarrollando su trabajo por parte de los empleados municipales que llevan a cabo allí su labor y que no ha sido atendida hasta ahora por el Gobierno de nuestra ciudad. Y dado el aspecto que presenta a veces el cementerio, hasta el punto de haber sido objeto de denuncia por algún vecino en los meses pasados o en las semanas pasadas en algún medio de comunicación. No obstante, nos llama la atención que se califique la inversión en el cementerio municipal como de medio ambiente, pero bueno, entendemos que se hace ahí un encaje un poco forzado. Y en este mismo apartado nos llama la atención que se incorpore la compra del vehículo como ICS cuando la misma se encuentra expresamente excluida por la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que especialmente dice que quedan excluidas tanto las inversiones que tengan una vida útil inferior a 5 años como las que se refieren a mobiliario y enseres, salvo que se destinen a la prestación de servicios asociados a los grupos de programas recogidos en el apartado anterior. Y también quedan excluidas, dice expresamente, las inversiones en vehículos, salvo que se destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos, seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios y de transportes de viajeros, salvo que entendamos que el vehículo que tenemos en el cementerio, que vamos a adquirir para el cementerio, sea para recogida, eliminación y tratamiento de residuos. No compartimos, por tanto, que estas inversiones financieras sostenibles que hemos enumerado
pues deban ser financiadas por nuestro ayuntamiento. Y por todo lo expuesto, y dado que no se pueden votar de una forma individual cada una de las inversiones contempladas en este punto del orden del día, el Grupo Popular pues no se opondrá a su aprobación, pero nuestro voto va a ser de abstención al mismo. En cuanto al punto quinto, de aprobación del expediente de crédito y suplemento de crédito, pues en coherencia con la postura mantenida por nuestro grupo respecto al punto anterior del orden del día, nuestro voto va a ser el de la abstención. Gracias. Muchas gracias a la portavoz del Partido Popular. Es cierto, por empezar, en respuesta a los grupos políticos, que la adquisición de la propiedad en cuestión en el acuerdo es una adquisición, digamos, limpia de cualquier otro compromiso que tuviera la propiedad. No entramos a valorar si la propiedad tiene compromisos adscritos con anteriores establecimientos que hubiera en el propio sitio. Es una cuestión que nosotros ya queda claro y meridianamente claro que nosotros lo que hacemos es una compra de la propiedad, digamos, sin cargas, ¿no? Sin ningún tipo de carga legal. En cualquier caso, como bien ha dicho usted, y yo le alabo el gusto, vamos a también hablar de lo que es oportuno hacer allí, ¿no? Bueno, evidentemente los medios a veces van por encima de nuestras expectativas o de nuestras intenciones, quieren saber qué vamos a hacer allí, pero lo que diga la ficha del Plan General de Ordenación Municipal, que es lo que además no ha permitido en estos 10 años que haya otro tipo de actividad mercantil. Esta mañana lo aclaraba, ¿no? Ha habido muchas propuestas de muchos vecinos y vecinas que han tenido opciones de compra sobre esa propiedad, que han intentado plantear actividades mercantiles, pero la ficha del Plan no lo permitía. Yo creo que hay muchas zonas terciarias en la ciudad que todavía están por desarrollarse y parecía lógico que se destinara a lo que decía el plan, que es un uso dotacional y público. Por tanto, puede quedarse tranquilo, señor Pelayo, que llegará el momento, como bien ha dicho usted, donde con la misma lealtad con la que tratamos estas cuestiones que entendemos que son necesarias para la ciudad, lo traemos aquí, ¿vale? Por tanto, lo hablaremos. Tiene razón el señor Álvaro Vázquez, ¿no? Las propuestas de la oposición. Nos gustaría, por cierto, a todos los grupos políticos y portavoces que la semana que viene aquellas puntualizaciones sobre las reuniones mantenidas estén encima de la mesa, porque, como les he dicho, el principal problema que tiene estas inversiones financieramente sostenibles es que hay que desarrollar mediciones urbanísticas en el caso de asfalto de las calles o en el caso de ejecuciones de obras concretas. Es verdad que la compra de bienes y servicios es más fácil hacerla, pero yo creo que aquellas cuestiones que queden pendientes hay que hacerlo. Yo no puedo estar más de acuerdo que con usted, señor Álvaro Vázquez. Es decir, yo también creo que es una oportunidad y hay bastantes necesidades en una ciudad que está sometida a una auténtica ruina en la gestión económica por corporaciones anteriores del Partido Popular, el que pudiéramos haber incorporado mucho más parte del superávit del remanente a la utilización de inversiones necesarias para la ciudad. Eso es algo que es evidente, ¿no? Pero también es verdad que estamos en una ley de estabilidad presupuestaria y en un plan de ajuste en el que nos metió un partido político que no solo no gestionaba bien, sino que lo que hizo fue endeudar al ayuntamiento a unos niveles de hasta 77 millones de euros y que ha obligado en esta pasada legislatura a hacer un esfuerzo financiero importante para intentar cubrir la deuda y la falta de inversión en infraestructuras, ¿no? Como yo digo, las casas se destrozan por la falta de mantenimiento en 16 años y no en 4, ¿no? Por tanto, es importante que, coincido, yo invertiría todo, pero sí quiero apuntarle una cosa. El superávit fundamental que ha habido en el 2018 puede que no se repita más en ninguna ocasión. Y es por una cuestión que está clara y es que ha habido ingresos extraordinarios de plantas fotovoltaicas, de inversiones industriales como distintas empresas que se instalaron en nuestra ciudad, y todo eso ha generado unos ingresos a través del impuesto de construcciones y obras o el impuesto de actividades económicas que ha generado mayores ingresos de los presupuestados. Lo malo de la ley de estabilidad presupuestaria es que no te permite diseñar la vía de ingresos como uno quiera, ¿no? Sino te marca además, por decirlo de una manera, un escandallo de cuáles son, hasta qué límite puedes comprometer ingresos, ¿no? Por tanto, si a eso le sumamos además algo que usted sabe, que es la famosa ley de contratos, que eterniza los procedimientos y que nuestra ley de ejecución presupuestaria nos obliga a ejecutar en el año el presupuesto. Es decir, nosotros supongamos que hemos tenido también una inestabilidad política que no ha permitido tener un presupuesto nunca en el mes de octubre o noviembre, que sería la intención de este Gobierno, que en el mes de noviembre aprobemos un presupuesto para que el 1 de enero entre en vigor. Si los presupuestos que hemos ido trayendo han sido prorrogados, han entrado en vigor en el mes de marzo, hemos empezado a licitar en el mes de julio, va a 3 meses los periodos de contratación, porque así lo exigen los plazos de la ley de contrato. Al final, ninguna de las obras en la pasada legislatura, que se ha finalizado muy poca,
antes del periodo del 31. Por lo tanto, la ejecución iba al siguiente presupuesto y, por tanto, en algunas ocasiones ha mermado parte del presupuesto o incluso ha aumentado el superávit. El remanente positivo de tesorería, yo creo que no va, salvo que haya muchos ingresos extraordinarios, no va a haber todos los años, o espero equivocarme, una capacidad de inversión en financieramente sostenible tan importante como esta. De todas maneras, tenemos que salir del plan de ajuste y de la ley de estabilidad presupuestaria. Estoy completamente de acuerdo con usted, pero hay que cumplir la ley, nos obligan a amortizar, como bien explica el interventor en los informes, esa parte que corresponde en 1.600.000 euros y que nosotros tenemos que traer aquí, ¿no? Quiero, por terminar, decirle algo, y es que solvencia financiera, regla de gasto y plan de ajuste son, digamos, 3 miembros más de la corporación que están permanentes, aunque no tengan sitio en el ayuntamiento, y que hay que cumplirlo, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí vamos a estar, ¿no? Vamos a intentarlo. Agradecer también, por supuesto, la aprobación a ambos grupos, a Vox, a Unidas por Mérida y, por supuesto, a Ciudadanos. Le decía, como decía antes, que, por favor, en esta semana pudiéramos tener alguna actuación concreta teniendo en cuenta las restricciones que tienen las inversiones financieramente sostenibles y, por supuesto, las cuestiones que nos dé tiempo a hacer mediciones de obra, en el caso que sean ejecuciones de obra. Yo creo que son todas inversiones positivas las que se hacen en la ciudad. Decía la portavoz del Partido Popular, hacía algunas alusiones a algunas cosas que no son ciertas, ¿no? Sobre todo las inversiones en cesiones de convenio. En estos 4 años, todas las inversiones que se han hecho en instalaciones públicas, llámese campo deportivo de Nueva Ciudad, campo de la Corchera, etcétera, etcétera, todas las inversiones públicas en las que se tiene un convenio, se han modificado los convenios con un informe de la intervención y con un informe del gabinete jurídico. Aquí es verdad que ha habido un periodo oscuro en esta ciudad en la que no había un informe, en la que al final se hacían los contratos verbalmente, en los que hemos tenido que ir, en los que se hacían instalaciones deportivas y se pagaban las facturas de las pistas de tiro con arco y de muchas cuestiones, se pagaban todas esas instalaciones sin estar terminadas. Esa época oscura, puede quedarse tranquila la portavoz del Partido Popular, ya pasó en estos últimos 4 años y, por tanto, ahora las cosas se hacen bien. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las inversiones que se están haciendo en instalaciones que tengan cedidas han sufrido una modificación en la cesión. Es decir, si alguien tenía una cesión en exclusiva de una instalación deportiva, llámese Nueva Ciudad, se ha anulado ese contrato de cesión, se ha hecho uno nuevo y hay un informe de la intervención que dice que tiene que haber una prestación de servicio o bien en mantenimiento o bien en el coste de la reposición de material. Para que ustedes se hagan una idea, lo obliga la ley, tampoco es que nosotros seamos, lo dice la ley, ¿no? Antes se cedían las instalaciones, las mantenía el ayuntamiento y no pasaba nada. Ahora la ley obliga a que tiene que haber una reversión proporcional al coste de la ocupación de las tasas. Por tanto, cuando hay una cesión en un campo como en Nueva Ciudad, ellos se encargan de la limpieza, de la apertura y el cierre, de la reposición de materiales, de luces, etcétera, etcétera. Eso hay un informe de la intervención que dice que se equipara a lo que uno paga por la ocupación en la tasa. Por tanto, son unos convenios magníficamente hechos que les invito a que lo vean en la página web del Ayuntamiento, igual que el del Estadio Romano del Mérida, que deja claro que aquellas obras que no sean de exclusivo mantenimiento son obras que asume el Ayuntamiento. Entonces, todas estas inversiones financieramente sostenibles, el camión, todas son planteadas con informes jurídicos que certifican eso. Y, en cualquier caso, si alguien pusiera, que será el Ministerio de Hacienda, alguna peca sobre alguna IFES, siempre nos quedará claro y con total tranquilidad de que son inversiones necesarias para la ciudad. O sea, por tanto, evidentemente, si estamos convencidos de que están todas perfectamente armadas para tener la aprobación del Ministerio de Hacienda. Si hubiera alguno que no estuviera armada, entendemos que el simple hecho de la necesidad justificaría el gasto. En vez de ser con IFES, sería con presupuesto municipal y no habría más, ¿no? Yo creo que estamos en el inicio de la legislatura, yo creo que se puede aportar, pero lo que no se puede es confundir, ¿no?, a la opinión pública. Es decir, algunas afirmaciones que ha hecho el portavoz del Partido Popular, yo supongo que será por el desconocimiento del funcionamiento de la Administración local o porque alguien le cuente que los convenios no se rigen de una manera, pero en cualquier caso el tiempo y la capacidad de leer los convenios que están en nuestra página web le darán una perspectiva distinta de cuál es la realidad del funcionamiento de esta Administración local. Una Administración local que ha hecho planes de calle durante 4 años todos los años. Una Administración local que ha invertido más de 3 millones de euros en instalaciones deportivas.
una administración local que no ha dejado de atender ninguna de las necesidades en infraestructuras que se tenían y que, por cierto, el problema más grande que tenía la ciudad era por una reducción del contrato del servicio de limpieza en 3 millones de euros por parte del Partido Popular. Por tanto, parte de la deriva de los problemas que tiene esta ciudad de Mérida vienen provocados por una asfixia económica que nos hace, como yo le decía al señor Álvaro Vázquez, pues tener ahora que intentar ganar en solvencia financiera. Cuando ganemos en solvencia financiera, que suena a un término muy bancario, pero no deja de ser una realidad. En el momento que nosotros salgamos de esa amortización, con las amortizaciones previas y con nuestro pago, salgamos de esta situación del plan de ajuste en el que se nos incluyó por parte del Partido Popular, tendremos solvencia financiera suficiente para llevarlo adelante. Por tanto, yo estoy convencido, agradezco la lealtad institucional de los grupos políticos que votan hoy a favor, porque me parece una buena manera de empezar una legislatura en un momento en el que tenemos una oportunidad para la ciudad y que ninguna justificación vale para no apoyar cualquiera de las inversiones que se realizan, porque son todas inversiones necesarias. Diferenciarse en política a veces no es siempre oponerse, a veces también diferenciarse en política es ser capaz de ver hacia dónde va un futuro en una ciudad, y yo agradezco a todos, por supuesto, los portavoces y las portavoces, sus intervenciones. Abrimos un segundo turno de palabra. El portavoz de Vox tiene la palabra. Don Ángel Pelayo. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, muchas gracias por la aclaración respecto de las terceras personas a las que me he referido al final de mi intervención anterior. Bueno, simplemente es que todos conocemos que ahí hay una peluquería establecida desde hace muchísimos años, pero bueno, si el convenio al que se ha llegado con la congregación pues ya arregla ese asunto, pues muchas gracias por la aclaración. Era solamente una apostilla. Y precisamente uno de los motivos que nos han impulsado, mejor dicho, a apoyar esta compra, me refiero no solamente a la totalidad de los IFS, sino concretamente al convento de las Concepcionistas, pues es verdad, aunque es un terreno dotacional, pero bueno, a veces los planes generales cambian y conviene que ese espacio sea público para sustraerlo a usos extravagantes en el futuro y a veleidades mercantiles. Es bueno que eso forme parte del patrimonio de todos los emeritenses, si es que no podía ser de otra manera. Era una cosa que estaba cantada. Se ha obtenido ahora una compraventa en un precio razonable y ¿por qué no lo vamos a apoyar? Si la política no nos puede, como usted ha dicho muy bien, diferenciar en lo que es positivo para nuestra ciudad. No tengo más que añadir respecto a eso, pero sí quisiera hacer una petición, señor alcalde. En cuanto el ayuntamiento tenga la posesión de la propiedad, por favor, adecente el entorno, porque esas tapias y ese entorno, esas puertas de la antigua iglesia están verdaderamente indecentes para cualquier turista que se acerque a ver pues, un monumento que por su propia presencia llama la atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, portavoz de Unidas por Mérida. Muchas gracias, portavoz de... Yo simplemente quería añadir, con respecto al convento, a la adquisición, al destino que se le dé, que se estudie la posibilidad de poder hacer, si es posible, ¿vale?, y el entorno lo permite, un refugio a la hora de la Semana Santa, cuando llueve y los pasos siempre, pues a lo mejor sería conveniente, ya que tenemos ese espacio, pues de una manera proteger los pasos cuando sea, ¿vale? Nada más. La portavoz del Partido Popular tiene la palabra. Gracias, alcalde. Bueno, yo simplemente aclarar que ni esta portavoz ni mi grupo pretenden confundir a la opinión pública ni a los vecinos de Mérida. Simplemente hemos planteado que no coincide el orden de prioridades que se presentan con las IFS con lo que nosotros hubiéramos llevado a cabo. No obstante, he aludido en mi intervención varias veces a que todas nos parecen necesarias y todas nos parecen positivas. Y recordar que la asfixia económica y presupuestaria y la deuda pública a la que tuvo que enfrentarse este ayuntamiento, dudo mucho que fuera solo y exclusivamente responsabilidad de los gobiernos del Partido Popular, porque hay que recordar también que hubo gobiernos del Partido Socialista y la mayor deuda del ayuntamiento la generó siendo alcalde Ángel Calle.
quiero decirle, alcalde, que estoy dispuesta a aprender todos los días del funcionamiento del Pleno y del funcionamiento de la Administración local, pero llevo ya muchos años en la Administración y creo que algo he aprendido en ello. No obstante, yo soy muy humilde y estoy dispuesta a seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a tener mucho tiempo de hablar de todas estas cuestiones, porque yo creo que de verdad que son muy importantes para la ciudad, de las que se hagan y de las que no. Porque la Mérida del futuro la tenemos que construir entre todos. Yo cuando hablaba de una Mérida mucho más amable, mucho más accesible, me refería a muchas de las cosas que ustedes también han planteado en sus programas electorales y yo creo que vamos a tener oportunidad. Al final, yo siempre no he querido, en fin, he tenido que responder evidentemente porque me parecen que hay cosas que no se pueden dejar dichas, ¿no? O sea, la deuda de este ayuntamiento, por mucho que se repita un mantra, no va a ser verdad, ¿no? O sea, alguien que ha estado 4 años no ha podido generar la deuda que alguien que ha estado 16 años porque no ha podido hacer lo mismo. Eso es algo evidente, ¿no? Y luego, la deuda de 16 años es una deuda de inversiones que han quedado en la ciudad. Yo hice un discurso bastante positivo en alguna intervención, en algunos presupuestos, diciendo que la deuda de lo que se debe de Mérida, salvo algunas cuestiones que no se han podido constatar de ninguna manera, son deudas generadas por las inversiones realizadas. Así que no nos dé miedo a decir que alguien se endeudó. Alguien se endeudó porque hizo, ¿no? El que se endeuda es el que lleva a cabo adelante proyectos y no el que no hace nada, ¿no? Y yo estoy convencido de que toda la deuda que se ha generado en este tiempo era porque había un volumen de ingresos en las administraciones públicas que nos permitían, de verdad, ejecutar esas inversiones. El problema fue cuando bajaron los ingresos y quisimos seguir manteniendo el nivel de las inversiones. Y ahí ha habido un punto de inflexión en la que yo tampoco voy a entrar a decir, yo creo que es responsabilidad de esta corporación, la que nos toca ahora. Vamos en la senda económica muy buena, somos un gobierno y somos una corporación austera en todos los sentidos, pero no austera en lo superficial. En lo importante estamos ejecutando el gasto donde creemos que tenemos que hacer. Y, por tanto, lo importante ahora es, en el debate eficiencia, eficacia, mantenernos en la eficiencia y no en la eficacia. Yo creo que vamos a tener muchas oportunidades de seguir hablando de estas cuestiones y, evidentemente, cuando yo me refiero a procedimientos, a convenios, me refiero a la historia, ¿no? A la historia reciente de las cuestiones que pasaron, no para achacarlas, sino para no repetirlas. Aquí se han hecho contratos verbales y es algo evidente. Hemos perdido sentencias judiciales y yo tendré un día la oportunidad de presentarle en Junta de Portavoces sentencias judiciales que hemos perdido y que hemos tenido que abonar de contratos que se hicieron, por ejemplo, en el Estadio de Mérida. El Estadio de Mérida estuvo trabajando una empresa echando camiones de arena y trabajando sobre el césped sin un contrato, sin un papel, sin un informe jurídico, sin un informe de la intervención. Una empresa estuvo trabajando 1 año en un campo de fútbol y han tenido que recurrir a un reconocimiento extrajudicial de crédito y nosotros ir allí a decir no hay papeles y reconocer que el trabajo se había hecho y pagarlo. Por tanto, sí es importante el conocimiento de esas cuestiones, no para echárnoslo en cara, pero sí para tener en cuenta de que tenemos que hacer las cosas mejor en los procedimientos administrativos y yo le puedo garantizar que cada vez que estoy con mi equipo de gobierno me acuerdo de todas las cosas que se hicieron mal para no hacerlas otra vez, simplemente para eso. Entonces, bueno, yo creo que tenemos mucho tiempo, yo agradezco en el tono de sus intervenciones, en algún momento me podré equivocar o no, estamos empezando la legislatura, espero también corregirlo sin problema ninguno y yo agradezco el tono de sus intervenciones. Vamos a pasar, como hemos dicho, a la votación. Primero, el punto 4, que es aprobación, si procede, de inversiones financieramente sostenibles para el año 2019. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 19, 19, que estamos uno menos. 19 síes y 5 abstenciones. Pasamos al siguiente punto del orden del día, la votación. Aprobación, si procede, el expediente de crédito para financiación de las inversiones propuestas y suplemento de crédito para amortización de la deuda con cargo al superávit. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues por lo mismo, 19 votos a favor y 5 abstenciones, se aprueban ambos puntos del orden del día. Pasamos al punto número 6, propuesta de modificación, número de miembros de la corporación con dedicación exclusiva. Tiene la palabra la portavoz de Hacienda. Gracias, señor alcalde. Bueno, la motivación que nos lleva al equipo de gobierno de que haya 2 nuevas
liberaciones dentro de los miembros de los concejales y las concejalas del equipo de gobierno. Pasaríamos, en este caso, de las 7 que existen actualmente, las 2 nuevas que se someten a aprobación en este punto del orden del día, serían un total de 9 liberaciones, y estas 2 nuevas, la motivación, como decía anteriormente, viene dada porque bueno, pues la dedicación y la exclusividad que se necesita, dado la estrategia o el calendario, la metodología que tiene el equipo de gobierno para trabajar y determinar cuál es el funcionamiento del gobierno y del ayuntamiento, es necesaria esta libre disposición y esta, bueno, pues, dedicación exclusiva que se requiere de los concejales. También otro de los motivos es que bueno, pues las retribuciones o las indemnizaciones que recibimos todos los miembros de la corporación por asistir a distintos órganos, y en este caso se ve incrementada con los miembros del equipo de gobierno por las asistencias a la Junta de Gobierno, vienen a ser similares al coste que supone un liberado dentro de esta corporación. Por estos motivos, bueno, pues entendemos que es preferible tener esta libre disposición de estos 2 nuevos liberados, porque no supone un incremento superior al que costaría el que no estuvieran liberados, y creemos que la dedicación exclusiva es más importante para el tipo de gestión que tenemos determinada en este Gobierno. También hay que decir que algunos concejales y algunas concejalas de este Gobierno tienen que estar liberadas porque la compatibilidad con su puesto de trabajo, sea bien empresa pública o empresa privada, pues tienen serias dificultades para poder dedicar el tiempo que es necesario a las obligaciones y a las responsabilidades que tienen dentro del equipo de Gobierno, con las funciones que tienen delegadas por parte del alcalde. Hay que decir que estamos por debajo del máximo que permite la ley. La ley, en este caso, que regula esto es la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, y bueno, pues únicamente someterlo a votación porque creemos que es la mejor decisión para mejorar la dedicación a la ciudadanía de Mérida y a la gestión que requiere este ayuntamiento. Gracias. Muchas gracias. De menor a mayor, tiene la palabra el portavoz de Vox. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, bueno, soy consciente de que he sido concejal en equipo de gobierno, de que un concejal lleve las delegaciones que lleve un concejal delegado, pues prácticamente no tiene horas del día. Y yo soy partidario de que el trabajo siempre tiene que ser remunerado, porque de algo tenemos que vivir. No obstante, esta decisión es una decisión del equipo de gobierno, no solamente el trabajo, sino también la responsabilidad adquirida, no solamente el Gobierno, sino también la oposición. La delegada de Hacienda nos lo recordaba en la última Junta de Portavoces, que no solamente es el trabajo, sino la responsabilidad que se adquiere. Todos aquí trabajamos, todos tenemos que vernos los papeles, todos tenemos que dedicarle un tiempo a esto, y naturalmente, bueno, pues es responsabilidad del Gobierno decidir las liberaciones que crea conveniente, y por lo tanto yo no voy a votar ni a favor ni en contra, me voy a abstener, dejando a criterio del alcalde pues este punto, que lo puede hacer por mayoría, tiene mayoría suficiente para hacerlo, no nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Álvaro Vázquez, tiene la palabra. Bueno, pues nosotros un poco en coherencia con la postura que mantuvimos durante la legislatura pasada, cuando llegó el momento en el que el equipo de gobierno decidió cuáles eran sus liberados o el número de personas que iba a liberar. Nosotros sencillamente la postura que teníamos era justamente esa. Bueno, un equipo de gobierno tendrá que saber cuáles son las necesidades que tiene, y a nosotros, a pesar de que hoy en día, ahora mismo, precisamente hay una gran polémica con arreglar estas cuestiones, a nosotros no nos preocupa tanto el nombramiento como el rendimiento, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Es cierto que los criterios que tenga el equipo de gobierno a lo mejor no los compartimos, igual no tiene mucho sentido a lo mejor liberar a alguien que es competente en una materia en la que actúa, en la que está privatizada, ¿no? Y a lo mejor hay una empresa que gestiona esa área. Pero bueno, entendemos que nuestro criterio no tiene por qué ser el mismo que el del equipo de gobierno, y efectivamente, pues un poco en coherencia con la postura que teníamos tanto Podemos como Izquierda Unida en la legislatura anterior. Si el equipo de gobierno considera que necesita esas liberaciones, pues la toma a cabo. También es cierto que no llega al máximo legal, y efectivamente yo creo que pues eso, que lo que nos preocupa es
el ejercicio o el resultado, es decir, la responsabilidad, ¿de acuerdo? Si una persona está liberada y resulta que el rendimiento no es el que tenga que ser, pues ya le tiraremos de las orejas. Eso está bastante claro, porque para eso estamos aquí. Y en definitiva eso. O sea, bueno, y también hay que añadir que, bueno, a lo mejor a veces hay momentos en los que uno estaría más guapo que allá, ¿no? Pero, bueno, vamos a decirlo todo, ¿no? Vamos a decirlo todo. Nuestro grupo tiene un asistente. O sea, vamos a ver, lo que no tiene sentido es que nosotros aceptemos que tengamos un asistente y luego criticar que pudo el gobierno por tener su liberado, ¿no? Sería un poco absurdo. Así que un poco por la suma de todos estos argumentos, pues nosotros nos vamos a abstener. Evidentemente no tenemos ninguna responsabilidad en el número ni en la identidad o en la designación de las personas, por lo tanto, si entendemos que la responsabilidad es del equipo de gobierno, pues que lo apruebe el equipo de gobierno, ¿no? Nosotros nos abstendremos. Muchas gracias. Señor Humanes, tiene la palabra. No tengo nada más que añadir porque considero que si es bueno para el equipo de gobierno y está dentro de lo que permite la ley, pues adelante. Muchísimas gracias. Portavoz del Partido Popular tiene la palabra, señora Pilar. Nosotros también somos conscientes de las dificultades que plantea el ejercicio del Gobierno de una ciudad como la capital de Extremadura, como Mérida, y no vemos ninguna objeción en que el señor alcalde decida, dentro de la potestad organizativa, liberar a 2 personas más para el ejercicio de esta función. Entonces, nuestro grupo también, en coherencia, no va a poner objeción y nos vamos a abstener en esa decisión. Si me permite añadir algo más, decir al hilo de lo que decía el portavoz de Unidas Podemos Izquierda Unida, anteriormente, en la anterior legislatura, cuando teníamos 7 liberados, había 12 eventuales en el ayuntamiento y en la alcaldía. Ahora, de esos 12, 4 eran asistentes de grupo. En la actualidad hemos pasado a 10 eventuales, de los cuales 7 son asistentes de grupo para mejorar pues las herramientas que tienen, en este caso de recursos humanos, los grupos de la oposición para ejercer su labor de oposición, y en esa merma el ayuntamiento y el equipo de gobierno se ha quedado, y la alcaldía, con 3 eventuales nada más, que uno de ellos es funcionario. En esa merma de eventuales se ha compensado también con tener estos 2 liberados que se someten a votación en este punto. Gracias. Solo tomo la palabra para agradecerle una cosa que me parece importante en política, y es la capacidad de ponerse en la situación del Gobierno. Es decir, estamos acostumbrados en los últimos discursos, se está viendo a nivel nacional, en otras ciudades de Extremadura, cómo se está haciendo constantemente una oposición que yo no comparto, aunque lo haga mi partido, con respecto al funcionamiento de las administraciones locales. Es muy importante la responsabilidad que tiene un concejal o un alto cargo en cualquier institución pública. Estamos denostando nuestros partidos en otros sitios la imagen de la política. Lo decía el señor Álvaro Vázquez y lo han dicho ustedes. Cuesta trabajo cada vez más que haya vecinos y vecinas de esta ciudad y de todas las ciudades que quieran participar en la actividad pública. No por nada, sino porque los inconvenientes de la compatibilización de la vida laboral y profesional, incluso siendo funcionarios, yo diría que más dificultad casi se pone por parte de las administraciones siendo funcionarios, y si no parecida, bueno, con la empresa privada desde luego no, tiene razón, señor Perdigón, tiene razón, la empresa privada muchísimas dificultades. Por tanto, yo les agradezco enormemente, y no saben cómo, que hayamos sido capaces de trasladarle y que traslademos a la ciudadanía que esto no es un capricho para que la gente venga aquí, sino, como dice el señor Álvaro Vázquez, lo que entra en una liberación para dedicarse a la ciudad lo podemos quitar de eventuales en otro sitio, porque nuestros compañeros y compañeras, como bien dice el portavoz de Izquierda Unida, deberán demostrar que las liberaciones son para la dedicación exclusiva de la ciudad de Mérida. Agradezco enormemente sus intervenciones porque dan una perspectiva distinta de cómo debe afrontarse la política en estas cosas, ¿no? Que yo creo que está bien que pongamos un poco de sosiego cuando hay tantos irresponsables de tanto partido político haciendo declaraciones que dañan la imagen de las instituciones y de la política. Así que, bueno, pasamos a votarlo. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? 16 votos a favor y 9 abstenciones. No, 8 abstenciones, ¿no? Sí, 9. Con esto voy a tener que hacer la tabla. 9, sí. 15 porque nos falta uno que no está.
3 Ciudadanos, 12 del PSOE, 15 a favor, 9 abstenciones. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es breve, que es una... Ya lo ha explicado la delegada, lo digo yo si quiere. Es sencillamente la explicación de que el régimen retributivo del alcalde y los concejales no se mueve. Es importante decir que no se mueve porque creemos y consideramos, y lo hablamos en la Junta de Portavoces, que es una remuneración suficiente para una ciudad de nuestro tamaño. Es verdad que a los ciudadanos les interesaría saber que esta remuneración es del año 2011. No sé si en el 2011 era mucho, igual en el 2011 estaba también bien por el momento y las circunstancias, pero lo que sí es cierto que la ley de diciembre, del 21 de diciembre de 2018, en su artículo 18, dice los mínimos y los máximos de las retribuciones de los alcaldes y los miembros del Gobierno. Podemos quedarnos tranquilos que las retribuciones y las asignaciones de estos concejales del Gobierno de la oposición están por debajo de los 59.280 habitantes y por eso pedí un informe al jefe de personal para que nos lo aclarara. Por tanto, bueno, y la retribución de los eventuales es muy fácil. Es una cosa que yo no entendía, pero los asistentes de grupos también son eventuales designados por la alcaldía presidencia. Por tanto, bueno, al haber más grupos políticos, tiene que haber más eventuales de los grupos políticos y encima hay que hacerlo proporcionalmente para que tenga un poco de equidad la cosa, ¿no? Así que, bueno, era informar de eso y nada, agradecérselo todo. No sé si sobre esto alguien tiene que decir algo, que entiendo que no, ¿no? Bueno, pues quedamos en la Junta de Portavoces por recordarlo, que el pleno será el 29 de agosto, jueves. Haremos una Junta de Portavoces antes o nos llamaremos por teléfono para fijar el orden del día, que la semana que viene tenemos que tener las propuestas de IFS del pleno del 29, no podemos esperar más, la semana que viene. En algún momento, porque hay que hacer mediciones, Pepe, sabes tú más que nunca lo que se tarda en hacer una medición, por lo tanto, hacer las mediciones, la semana que viene, las IFS, las propuestas que nos tengan a final de la semana que viene no van a poder ser medidas, por favor, y para los que se van mañana o pasado o al otro, que tengan felices vacaciones, nos vemos el 28 de agosto. El 29, sí. Señor alcalde, supongo que se refiere a usted a finales de la semana que viene, Sí. porque si no es verdaderamente imposible. Finales de la semana que viene, para que nos dé tiempo con los técnicos municipales a tener las mediciones de aquí al 28 de agosto. Habrá comisión de Hacienda, lógicamente, en la semana anterior al 28 de agosto, y de todas maneras el Gobierno estará trabajando porque hemos hecho turnos también para estar por si hay algún pleno extraordinario, que es posible. No se convocará única y exclusivamente un pleno extraordinario para la toma de posesión de la nueva concejal del Grupo Socialista, salvo que exista una cuestión de urgencia que llegue vía sentencia jurídica o alguna cuestión que estarán avisados oportunamente. Muchísimas gracias y felices vacaciones.